Bienvenidos a No puedo dormir, la enciclopedia nocturna para aprender hasta quedarte dormido. Cada noche exploramos un tema distinto con una narración tranquila, pausada y sin prisas para acompañarte mientras el sueño llega poco a poco. Esta noche hablaremos sobre los agujeros negros. Acomódate, cerrá los ojos si ya lo deseas y comencemos. En una noche despejada, el cielo parece lleno de objetos que se anuncian mediante la luz. Algunas estrellas se distinguen a simple vista, otras quedan reunidas en una claridad tenue. Los planetas reflejan la luz del sol, las nebulosas brillan o recortan siluetas sobre fondos luminosos, y las galaxias lejanas llegan como manchas apenas perceptibles. Casi todo lo que vemos en el universo ha enviado, reflejado o modificado alguna forma de radiación. Un agujero negro no se presenta de esa manera. No tiene una superficie iluminada que pueda observarse desde lejos. Si está aislado y no hay materia cercana, puede permanecer oculto sobre un fondo oscuro. Su presencia se reconoce por lo que ocurre alrededor. Una estrella que sigue una órbita alrededor de algo invisible, un gas que se calienta mientras cae, una luz distante que cambia de dirección o una ondulación del espacio que atraviesa instrumentos instalados en la Tierra. El nombre sugiere un hueco abierto en algún lugar, pero no se trata de un agujero en el sentido cotidiano. Es una región del espacio y del tiempo delimitada por una frontera. Dentro de esa frontera, todos los caminos posibles hacia el futuro conducen más hacia el interior. La materia puede cruzarla, la luz también puede entrar. Lo que no puede hacer ninguna de las dos es regresar y llevar información hacia afuera. Esa frontera recibe el nombre de horizonte de sucesos. No es una pared ni una corteza sólida. Un objeto que la atraviesa no encuentra allí una placa, una membrana, ni un cambio de material. El horizonte es un límite definido por la geometría del espacio-tiempo. Marca el lugar a partir del cual una señal tendría que moverse más rápido que la luz para escapar, algo que las teorías físicas actuales no permiten. La palabra horizonte resulta apropiada porque también en la Tierra un horizonte separa lo que puede verse de lo que queda fuera de la vista. Sin embargo, el horizonte terrestre depende de la posición del observador y puede dejarse atrás avanzando. El de un agujero negro es una frontera más profunda. Una vez cruzado hacia adentro, no existe una dirección que conduzca de nuevo al exterior. Para comprender cómo puede formarse una región así, conviene empezar por una estrella. Durante la mayor parte de su vida, una estrella mantiene un equilibrio. La gravedad intenta comprimirla, mientras la energía producida en su interior sostiene las capas que pesan sobre el centro. Allí, los núcleos atómicos se unen mediante fusión y liberan energía. La estrella cambia con el tiempo, pero durante periodos muy largos, esas tendencias opuestas pueden compensarse. Cuando una estrella muy masiva agota los combustibles que le permiten seguir obteniendo energía de su núcleo, el equilibrio se vuelve imposible. El centro se contrae y las capas exteriores pueden participar en una explosión de supernova. El destino del resto depende de la masa del núcleo, de su composición, de cuánto material haya perdido la estrella durante su vida y de la dinámica de la explosión. No existe una sola masa inicial que determine el resultado en todos los casos. Algunos núcleos quedan convertidos en estrellas de neutrones. En ellas, la materia alcanza densidades extraordinarias, pero todavía existe una estructura capaz de oponerse a una compresión mayor. Si el núcleo remanente es demasiado masivo para mantenerse de ese modo, ninguna presión conocida puede detener el colapso. La materia continúa contrayéndose y se forma un agujero negro de masa estelar. El adjetivo estelar se refiere a su origen y a su escala. Estos agujeros negros
suelen contener varias veces la masa del Sol, concentrada dentro de un horizonte que puede medirse en decenas o cientos de kilómetros. No es necesario imaginar que toda esa masa ocupa una bola de ese tamaño. El diámetro describe la extensión del horizonte, la zona desde la cual ya no puede salir información. Para un agujero negro sin rotación, el radio del horizonte se conoce como radio de Schwarzschild. Es proporcional a la masa. Un objeto con la masa del Sol tendría un radio de Schwarzschild cercano a 3 kilómetros. El Sol real tiene un radio de casi 700.000 kilómetros y no posee la masa necesaria para terminar su vida como agujero negro. La comparación solo indica cuánto habría que concentrar una masa solar para que apareciera un horizonte. Cuando la masa aumenta, el horizonte también crece. 10 masas solares producen un radio aproximado de 30 kilómetros. 1 millón de masas solares producen un radio de unos 3 millones de kilómetros. Esta relación directa tiene consecuencias inesperadas. Un agujero negro más masivo es más grande, y ciertas variaciones de gravedad junto a su horizonte pueden ser menos bruscas que las de uno pequeño. Los agujeros negros estelares no tienen que permanecer solos. Si una estrella pertenecía a un sistema doble, el agujero negro resultante puede seguir orbitando junto a su compañera. También puede encontrarse con otros objetos en una agrupación estelar. Dos agujeros negros pueden formar una pareja y perder poco a poco energía orbital mediante ondas gravitacionales. Con suficiente tiempo, se acercan y terminan fusionándose. La masa también puede llegar desde el entorno. Un agujero negro no crece porque atraiga todo lo que existe a cualquier distancia, sino porque alguna materia pasa lo bastante cerca y pierde la energía necesaria para caer. Una estrella, una nube de gas o un objeto compacto pueden aportar material. Otro agujero negro puede aportar gran parte de su masa en una fusión, mientras una fracción se propaga como energía en ondas gravitacionales. Cada proceso deja señales diferentes en el universo observable. Alrededor de muchos agujeros negros hay una región luminosa que no forma parte del agujero negro mismo. El gas que se aproxima suele conservar movimiento lateral. En vez de caer en línea recta, gira y se distribuye en un disco de acreción. Las partes del disco se mueven a velocidades distintas. Las interacciones internas, los campos magnéticos y la turbulencia convierten parte de la energía del movimiento en calor. Las zonas interiores pueden alcanzar temperaturas capaces de producir radiación intensa, incluidos rayos X. En algunos sistemas, la materia que rodea a un agujero negro se cuenta entre las fuentes más brillantes del cielo. La oscuridad del objeto central puede estar acompañada por un entorno extraordinariamente luminoso. Esa luz procede de material que aún no ha cruzado el horizonte. El disco no siempre es una lámina uniforme. Su espesor, temperatura y forma dependen de la cantidad de materia disponible, de la velocidad con que cae y de los campos magnéticos. Puede tener una corona de partículas muy calientes por encima y por debajo. Puede presentar variaciones rápidas. En sistemas alimentados por una estrella compañera, el flujo puede aumentar o disminuir a medida que cambian las condiciones de la pareja. Cerca del horizonte, la curvatura del espacio-tiempo altera las trayectorias de la luz. Los rayos procedentes de la parte posterior del disco pueden doblarse alrededor del agujero negro y llegar al observador. Por eso una imagen calculada de un disco visto de costado no se parece a un anillo plano común. La parte trasera puede aparecer por encima y por debajo del centro oscuro, como si el campo gravitatorio hubiese levantado una porción de la imagen. Existe también una región donde la luz puede seguir órbitas alrededor del agujero negro. Esas trayectorias son inestables. Una alteración pequeña puede enviar el rayo hacia afuera
o hacerlo caer. La luz que rodea varias veces al objeto contribuye a formar anillos estrechos y una zona central oscura. Lo que suele llamarse la sombra del agujero negro es mayor que el horizonte mismo. No es una fotografía de una superficie negra, sino el efecto combinado de la captura y la desviación de la luz. La rotación añade otra modificación. Las estrellas giran y el material que las forma conserva parte de ese movimiento durante el colapso. Por eso se espera que los agujeros negros astrofísicos tengan rotación. Un agujero negro giratorio arrastra en cierta medida el espacio-tiempo de su entorno. El disco puede acercarse más por una dirección que por otra, y la luz de la materia que se aproxima al observador puede parecer más intensa que la de la materia que se aleja. En la descripción clásica más sencilla, un agujero negro estable queda caracterizado por unas pocas propiedades: masa, rotación y carga eléctrica. En la naturaleza, una carga grande tendería a neutralizarse al atraer partículas con carga opuesta. Para la astronomía, la masa y el giro suelen ser las propiedades principales. Todo el detalle de los objetos que cayeron, su composición, sus formas y sus historias deja de estar disponible para quien observa desde afuera. Algunos sistemas producen chorros estrechos que salen en direcciones opuestas, perpendiculares al disco. Las partículas de esos chorros pueden viajar a velocidades cercanas a la de la luz y alcanzar distancias enormes. El material no ha salido desde el interior del horizonte. Ha sido desviado antes de cruzarlo, mediante procesos relacionados con el disco, la rotación y campos magnéticos intensos. Los detalles de la formación de los chorros continúan siendo un área activa de investigación. Un agujero negro sin gas cercano no tiene disco, corona ni chorros. En ese caso vuelve a quedar casi completamente oscuro. La anatomía luminosa que aparece en ilustraciones y observaciones pertenece al entorno. El horizonte por sí mismo no brilla con la luz ordinaria. La cercanía al horizonte también cambia la manera en que se relacionan el tiempo y la observación. Imaginemos un objeto que cae mientras envía señales luminosas a una persona situada muy lejos. A medida que desciende, cada señal debe escapar de una región donde la gravedad es más intensa. La luz llega con una longitud de onda cada vez mayor y con menos energía. Las señales se reciben más separadas y el objeto parece volverse más lento, más rojo y más tenue. Desde muy lejos, nunca se recibe una señal que muestre de manera directa el instante del cruce. La última luz queda desplazada y debilitada hasta desaparecer. Esto suele resumirse diciendo que el objeto parece congelarse sobre el horizonte. En la práctica no queda una imagen brillante y permanente. La radiación se desvanece con rapidez y se confunde con el fondo. Para el objeto que cae, la historia es distinta. Su propio reloj continúa avanzando y puede cruzar el horizonte en un tiempo finito. En un agujero negro suficientemente grande, el paso por la frontera podría no estar acompañado por una señal local particular. La diferencia no significa que uno de los dos relatos sea falso. Cada observador mide el tiempo, siguiendo una trayectoria distinta dentro de un espacio-tiempo curvado, mucho antes o mucho después del cruce. Según la masa del agujero negro, aparecen fuerzas de marea. La gravedad que actúa sobre la parte más cercana de un objeto es mayor que la que actúa sobre la parte más lejana. La diferencia lo estira en una dirección y lo comprime en las otras. Este proceso ha recibido el nombre de espaguetificación. Junto a un agujero negro de masa estelar, el cambio de gravedad ocurre a lo largo de una distancia corta, y las fuerzas de marea pueden destruir un cuerpo antes de alcanzar el horizonte. En uno supermasivo, el horizonte es mucho más amplio y el gradiente local puede ser menor.
Un viajero hipotético podría cruzarlo antes de encontrar fuerzas de marea destructivas, aunque no podría comunicar después que lo hizo. Lo que sucede más adentro solo puede describirse mediante teorías. La relatividad general predice que el colapso conduce a una singularidad, una región donde ciertas cantidades matemáticas crecen sin límite. Pero una singularidad puede indicar que la teoría ha alcanzado el extremo de su campo de aplicación. La relatividad general no incorpora una descripción cuántica completa de la gravedad. No sabemos si la naturaleza contiene, literalmente, un punto de densidad infinita o si una teoría más profunda reemplazaría esa predicción. Tampoco hay base observacional para afirmar que un agujero negro común sea un portal utilizable. Algunas soluciones matemáticas de la relatividad contienen estructuras parecidas a puentes entre regiones del espacio-tiempo, conocidas como agujeros de gusano. Las versiones más sencillas no permanecen abiertas para que algo las atraviese, y las propuestas de agujeros de gusano transitables requieren condiciones cuya existencia física no ha sido demostrada. Un agujero negro observado por los astrónomos no debe confundirse con esos caminos hipotéticos. La idea moderna de los agujeros negros surgió de un largo encuentro entre matemáticas y astronomía. En 1915, Albert Einstein presentó la forma completa de la relatividad general. La teoría describía la gravedad no como una fuerza que actúa sobre un escenario fijo, sino como una manifestación de la geometría del espacio-tiempo, modificada por la materia y la energía. Poco después, Karl Schwarzschild encontró una solución exacta para el campo exterior de una masa esférica sin rotación. En las coordenadas utilizadas, aparecía un radio especial que durante años resultó difícil de interpretar. Parte de la dificultad provenía de las coordenadas mismas. Investigaciones posteriores permitieron entender que en ese radio no había una rotura física del espacio-tiempo, sino el horizonte de una región de la que no podía salir información. Durante mucho tiempo, muchos físicos consideraron que un colapso tan completo quizá no ocurriera en una estrella real. En 1939, Robert Oppenheimer y Hartland Snyder estudiaron un modelo idealizado de contracción gravitatoria continua. Mostraron que, bajo las condiciones de su modelo, una estrella suficientemente masiva podía cerrarse a la comunicación con el exterior. Para un observador lejano, su luz se volvería cada vez más roja y débil. El trabajo tuvo poca influencia inmediata. La física nuclear, la guerra y el desarrollo de otros campos desplazaron la atención. Además, los modelos empleaban simetrías muy ordenadas y quedaba la duda de si las irregularidades de una estrella real evitarían el resultado. En la década de 1960, nuevas técnicas matemáticas y nuevos datos astronómicos devolvieron el problema al centro de la física. En 1965, Roger Penrose demostró que la formación de una singularidad no dependía de que el colapso fuera perfectamente esférico. Su argumento mostró que, una vez dadas ciertas condiciones, el resultado era una predicción robusta de la relatividad general. El trabajo no resolvió qué ocurre cuando la teoría llega a esa singularidad, pero estableció que el colapso no podía descartarse como una rareza producida por un modelo demasiado perfecto. La expresión agujero negro se difundió a finales de esa década, asociada especialmente al físico John Wheeler. El nombre breve ayudó a reunir ideas que antes se describían con términos variados. Para entonces, los astrónomos estaban encontrando objetos que exigían fuentes de energía muy compactas, emisiones intensas de rayos X y centros de galaxias tan luminosos que podían verse a distancias enormes.
Los cuásares habían sido identificados a comienzos de la década de 1960. Parecían puntos semejantes a estrellas, pero sus espectros mostraron que estaban muy lejos. Para resultar visibles desde esas distancias, debían liberar una cantidad inmensa de energía desde una región relativamente pequeña. La acreción de materia sobre agujeros negros supermasivos ofreció un mecanismo capaz de explicarla con gran eficiencia. En vez de pasar de una ecuación a una observación única y definitiva, los agujeros negros fueron aceptados por la convergencia de pruebas. La teoría explicó cómo podían formarse. La astronomía de rayos X reveló sistemas compactos. Los movimientos de estrellas y gas indicaron grandes masas ocultas. Décadas después, las ondas gravitacionales y las imágenes de sombras añadieron formas nuevas de examinarlos. Uno de los primeros casos importantes fue Cygnus X1, una fuente brillante de rayos X detectada durante observaciones realizadas en la década de 1960. La fuente forma parte de un sistema binario. Una estrella supergigante visible orbita junto a un compañero que no se ve directamente. Al estudiar el movimiento de la estrella, los astrónomos pueden estimar la masa del objeto oculto, el período de la órbita, los cambios en las líneas de su espectro y otros datos permiten saber cuánto debe atraer el compañero para producir ese movimiento. En Cygnus X1, la masa resulta demasiado grande para una estrella de neutrones, según los modelos actuales. La explicación que reúne mejor las observaciones es un agujero negro. El sistema emite rayos X porque parte del material de la estrella visible se aproxima al objeto compacto. El gas forma un disco, se calienta y cambia de brillo en periodos cortos. Una variación rápida también informa sobre el tamaño de la región emisora. Un objeto muy grande no puede cambiar de manera coordinada en menos tiempo del que necesita la luz para atravesarlo. La combinación de mucha masa, poco volumen y radiación de acreción convirtió a Cygnus X1 en un caso decisivo a comienzos de la década de 1970. Este método no permite ver el horizonte, pero sí medir sus efectos. Es parecido a reconocer un objeto por las huellas que deja en un sistema. En otras parejas binarias, la compañera visible puede tener una órbita más amplia y aportar poca materia. El agujero negro permanece oscuro, aunque el movimiento de la estrella revela una masa invisible. Otra técnica utiliza lentes gravitatorias. La gravedad desvía la luz, y un objeto compacto que pasa delante de una estrella lejana puede concentrar temporalmente parte de esa luz hacia la Tierra. El brillo de la estrella de fondo aumenta y luego disminuye. La duración y la forma del cambio ayudan a estimar la masa de la lente. Así pueden buscarse agujeros negros aislados que no están comiendo gas. Los sucesos de disrupción de marea ofrecen otra señal. Si una estrella pasa demasiado cerca de un agujero negro masivo, la diferencia de gravedad entre sus lados puede desgarrarla. Parte del material queda expulsado y otra parte forma un flujo caliente alrededor del agujero negro. Durante un tiempo, un centro galáctico antes tenue puede aumentar de brillo en varias longitudes de onda. Cada método observa algo diferente. Los rayos X muestran gas caliente. Las órbitas indican una masa central. Las lentes registran la desviación de la luz. Las disrupciones de marea siguen la destrucción de una estrella. Ninguna técnica depende de que el agujero negro emita luz desde su interior. En el centro de casi todas las galaxias grandes hay evidencias de agujeros negros supermasivos. Sus masas van desde cientos de miles hasta miles de millones de veces la del Sol.
no son simplemente versiones de mayor edad de todos los agujeros negros estelares conocidos. Su aparición temprana en la historia cósmica y su relación con las galaxias plantean un problema de formación todavía abierto. Una posibilidad es que comenzaran a partir de restos de las primeras generaciones de estrellas y crecieran mediante acreción y fusiones. Otra propone semillas iniciales más grandes, producidas por el colapso directo de enormes nubes de gas. También pueden intervenir agrupaciones densas de estrellas y sucesivas fusiones de objetos compactos. Es posible que no exista un único camino para todos los agujeros negros supermasivos. Cuando uno de ellos recibe abundante materia, el centro de su galaxia puede volverse activo. El disco y los chorros convierten energía gravitatoria en radiación. Un cuásar puede superar el brillo conjunto de las estrellas de su galaxia, aunque la región que produce la mayor parte de esa energía sea mucho más pequeña. Cuando disminuye el suministro de gas, el mismo agujero negro puede quedar en un estado tenue. La presencia de uno en el centro no significa que esté devorando la galaxia. Las estrellas pueden mantener órbitas estables a su alrededor, igual que los planetas orbitan al Sol. A grandes distancias importa la masa, no la existencia de un horizonte. Para caer, una estrella debe perder suficiente energía o pasar por una trayectoria excepcionalmente cercana. Nuestra galaxia contiene un objeto de este tipo llamado Sagitario A estrella. Se encuentra a unos 26.000 años luz, en dirección a la constelación de Sagitario, oculto en luz visible por gas y polvo. Las observaciones infrarrojas permiten seguir estrellas que se mueven muy cerca del centro. Algunas completan órbitas enteras durante la vida de un programa de investigación. Dos equipos, dirigidos por Reinhard Genzel y Andrea Ghez, estudiaron esas trayectorias durante décadas. Las estrellas aceleran alrededor de una región que contiene cerca de 4 millones de masas solares y ocupa un volumen muy reducido. No se ve una concentración de objetos ordinarios capaz de mantenerse allí y producir el mismo efecto. Un agujero negro supermasivo es la explicación compatible con el conjunto de las mediciones. El movimiento de las estrellas también permite comprobar la relatividad general en un campo gravitatorio intenso. Al acercarse al punto central, una estrella cambia de velocidad y la luz que emite experimenta efectos gravitatorios medibles. El centro de la Vía Láctea funciona así como un laboratorio natural, aunque esté demasiado lejos para que una nave llegue hasta él en una escala humana. Sagitario A estrella no es actualmente un cuásar. Consume poca materia en comparación con los centros galácticos más activos. Aún así, produce radio, infrarrojo y rayos X variables. Su relativa cercanía permite estudiarlo con detalle, mientras su rapidez de cambio dificulta construir una imagen estable. En abril de 2019, se presentó la primera imagen de la sombra de un agujero negro. El objeto se encuentra en el centro de la galaxia Messier 87, a unos 55 millones de años luz. Tiene cerca de 6.500 millones de veces la masa del Sol. Su horizonte es enorme en términos humanos, pero visto desde la Tierra ocupa un ángulo diminuto. Para alcanzar la resolución necesaria, el proyecto Event Horizon Telescope coordinó radiotelescopios distribuidos por distintas partes del planeta. 8 instalaciones participaron en la campaña de observación de 2017 que produjo aquel resultado. La técnica, llamada interferometría de muy larga base, combinó registros obtenidos en lugares distantes, como si formaran partes de un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Los instrumentos no enviaron todos los datos por Internet en tiempo real.
registraron enormes cantidades de información junto con señales de relojes atómicos muy precisos. Los discos debieron transportarse a centros de procesamiento, donde computadoras especializadas compararon las observaciones. En el caso del telescopio del Polo Sur, parte del envío tuvo que esperar a que las condiciones permitieran los vuelos. La imagen final muestra un anillo irregular de emisión alrededor de una zona oscura. Los equipos utilizaron métodos de reconstrucción diferentes y comprobaron que la estructura persistía. Después compararon el resultado con simulaciones que incluían relatividad, plasma caliente y campos magnéticos. El tamaño de la sombra permitió estimar la masa central y concordó con mediciones anteriores realizadas de otras maneras. La palabra fotografía necesita aquí una aclaración. No se apuntó una cámara para recibir luz visible y formar una instantánea común. Los radiotelescopios registraron ondas de una longitud cercana a 1,3 milímetros y la imagen fue reconstruida matemáticamente a partir de las señales combinadas. Sigue siendo una imagen basada en observaciones, pero representa radioemisión y requiere un proceso muy distinto al de una cámara doméstica. En mayo de 2022, la colaboración publicó la imagen de Sagitario A estrella. El anillo se parece en términos generales al de Messier 87, aunque las escalas son muy distintas. El agujero negro de nuestra galaxia tiene más de 1000 veces menos masa. El gas completa movimientos alrededor de él en minutos, mientras que en el objeto de Messier 87, los cambios comparables son mucho más lentos. Esa variabilidad volvió difícil la reconstrucción. Durante una noche de observación, Sagitario A estrella cambia, como un sujeto que no permanece quieto durante una exposición larga. Los investigadores tuvieron que considerar muchas configuraciones posibles del gas y buscar las características que se mantenían en el conjunto de los datos. Las dos imágenes no permiten observar lo que ocurre detrás del horizonte. Permiten examinar el límite entre la luz que logra llegar y las trayectorias que quedan capturadas. También ofrecen una prueba de la relatividad general en una escala que antes solo podía abordarse de manera indirecta. Mientras los radiotelescopios construían una imagen mediante ondas electromagnéticas, otros instrumentos habían abierto una forma diferente de astronomía. En septiembre de 2015, los dos detectores de LIGO registraron una señal breve procedente de la fusión de dos agujeros negros. El hallazgo se anunció en febrero de 2016. Cada detector tiene dos brazos perpendiculares de 4 kilómetros. Un láser se divide para recorrer ambos, reflejarse en espejos suspendidos y volver a combinarse. Una onda gravitacional estira ligeramente una dirección mientras comprime la otra, y luego invierte el efecto. La diferencia es extremadamente pequeña, mucho menor que el tamaño de un protón, pero puede medirse mediante la interferencia de la luz. La señal recibió el nombre GW 150914, formado a partir de la fecha de detección. Procedía de dos agujeros negros de aproximadamente 30 masas solares cada uno, situados a más de 1000 millones de años luz. Durante sus últimos instantes, orbitales giraron cada vez más rápido. Después formaron un solo agujero negro, y una parte de la masa total se propagó como energía en ondas gravitacionales. La forma de la onda coincidió con cálculos de la relatividad general. Primero apareció una oscilación que aumentaba en frecuencia e intensidad a medida que los objetos se acercaban. Luego llegó el momento de la fusión y una vibración final del agujero negro resultante, que perdió sus deformaciones hasta quedar en un estado estable. Antes de esa observación, había pruebas muy sólidas de que existían agujeros negros. LIGO no fue el descubrimiento inicial de estos objetos.
Lo nuevo fue registrar directamente las ondas producidas por una pareja al fusionarse y confirmar que agujeros negros de esas masas podían formar sistemas binarios y chocar. Desde entonces, los observatorios de ondas gravitacionales han detectado muchas fusiones de objetos compactos. Las señales permiten estimar masas, giros y distancias y han revelado una población que no se conocía mediante rayos X. Un sistema binario puede permanecer oscuro durante casi toda su existencia y hacerse perceptible en ondas gravitacionales durante su final. Estas observaciones también ayudan a investigar cómo se forman las parejas. Algunas pueden proceder de dos estrellas que nacieron juntas y atravesaron sus vidas manteniendo una órbita común. Otras pueden reunirse en cúmulos densos, donde encuentros sucesivos acercan objetos que se formaron por separado. La distribución de masas y rotaciones conserva pistas, aunque distinguir todos los caminos requiere más datos. La relatividad general ofrece una descripción extraordinariamente precisa del exterior de un agujero negro. La mecánica cuántica describe con precisión el comportamiento de la materia y la radiación a escalas pequeñas. Cerca del horizonte y sobre todo en la región que la teoría clásica llama singularidad, ambas formas de entender la naturaleza deben encontrarse. Todavía no existe una teoría cuántica de la gravedad confirmada que complete esa unión. En la década de 1970, Stephen Hawking aplicó ideas cuánticas al entorno de un horizonte. El resultado indicaba que un agujero negro no es completamente negro. Para un observador lejano debe emitir una radiación térmica muy débil y perder energía. Esa emisión se conoce como radiación de Hawking. La temperatura es menor cuanto mayor es la masa. Los agujeros negros estelares y supermasivos conocidos serían extremadamente fríos y se evaporarían en tiempos inconcebiblemente mayores que la edad actual del universo. La radiación no ha sido detectada directamente en un agujero negro astronómico. Es una predicción teórica ampliamente aceptada, no una luz que los telescopios hayan separado ya del entorno. La evaporación conduce al problema de la información. En mecánica cuántica, la información que describe un estado no debería desaparecer. Pero si un agujero negro se forma a partir de materia compleja y termina emitiendo radiación térmica sin conservar detalles aparentes de aquello que cayó, parece que esa información se pierde. Resolver la contradicción es una de las tareas centrales de la física teórica. Se han propuesto muchas respuestas. Quizá la información esté codificada de manera muy sutil en la radiación. Quizá la descripción habitual del horizonte deba modificarse al incluir efectos cuánticos. Distintas ideas relacionadas con gravedad cuántica, cuerdas y propiedades de la superficie han ofrecido modelos parciales. Ninguna cuenta todavía con una confirmación experimental capaz de cerrar el problema. También se ha propuesto la existencia de agujeros negros primordiales, formados no por estrellas, sino por regiones muy densas del universo temprano. Dependiendo de su masa, algunos podrían haberse evaporado y otros podrían conservarse. Se los ha considerado entre los posibles componentes de la materia oscura, pero hasta ahora no hay una detección confirmada y las observaciones limitan cuántos podrían existir en distintos intervalos de masa. Los agujeros negros de masa intermedia ocupan otra zona de búsqueda. Deberían situarse entre los de origen estelar y los supermasivos. Hay candidatos encontrados mediante movimientos estelares, rayos X y ondas gravitacionales. Pero esta población es más difícil de establecer que las dos categorías extremas. Saber cuántos existen ayudaría a entender si sirvieron como etapas o semillas en el crecimiento de los grandes objetos centrales. El origen de los agujeros negros supermasivos continúa abierto por una razón temporal.
Algunos ya existían cuando el universo era relativamente joven. Para crecer tanto necesitaban semillas adecuadas, abundante materia y periodos de acreción eficaz, o una combinación de fusiones. Observar galaxias cada vez más lejanas permite mirar etapas más tempranas y comparar esas posibilidades. La imaginación popular suele representar a un agujero negro como una aspiradora cósmica que atrae todo lo que encuentra. La gravedad no funciona así. Desde una distancia suficiente, un agujero negro ejerce la misma atracción que cualquier otro objeto con igual masa. Si el Sol pudiera ser reemplazado de manera instantánea por un agujero negro de una masa solar, la Tierra mantendría aproximadamente su órbita. Faltarían la luz y el calor del Sol, pero no aparecería una fuerza gravitatoria adicional que la hiciera caer. Las estrellas cercanas al centro de la Vía Láctea muestran precisamente esa posibilidad. Orbitan un agujero negro sin desaparecer en cada vuelta. El peligro surge al acercarse tanto que las fuerzas de marea destruyen el objeto o al seguir una trayectoria que cruza el horizonte. Llegar a esa región requiere condiciones concretas, no una atracción ilimitada desde cualquier punto. Tampoco todos los agujeros negros están rodeados por un torbellino visible. Las representaciones suelen elegir sistemas activos porque ofrecen algo que mostrar. Un agujero negro que no recibe materia puede carecer de disco y chorros. Su entorno podría parecer menos agitado que el de una estrella brillante, aunque el espacio-tiempo contenga un horizonte. La palabra negro describe la imposibilidad de recibir luz desde el interior, no una superficie pintada de negro. La palabra agujero describe una región sin salida, no un túnel perforado en una sustancia. Ambas son útiles mientras se recuerde que el objeto real pertenece a la geometría del espacio y del tiempo. Hoy, los astrónomos pueden estudiar agujeros negros sin observar directamente su interior. Miden el movimiento de una compañera, separan los colores de un disco, siguen estrellas en el centro galáctico, sincronizan antenas a escala planetaria y comparan distancias entre espejos con una precisión extrema. Cada técnica rodea el mismo límite desde una dirección distinta. Las imágenes de Messier 87 y Sagitario A estrella muestran anillos de materia caliente. Los detectores de LIGO registran una deformación pasajera del espacio-tiempo. Un telescopio de rayos X recibe energía liberada antes de que el gas cruce el horizonte. Una órbita dibuja la masa de algo invisible. El agujero negro queda definido por la relación entre todas esas señales y la región, desde la que ninguna señal regresa. En el cielo nocturno, ninguno de esos objetos aparece como un círculo oscuro entre las estrellas. Sagitario A, estrella está oculto en la dirección de una zona densa de la Vía Láctea. Messier 87 es una galaxia distante que requiere instrumentos para distinguirse. Cygnus X, uno comparte su lugar aparente con la luz de una estrella compañera. Para reconocerlos, hizo falta aprender a observar más que la luz visible. Los rayos X revelaron materia caliente. Las ondas de radio atravesaron nubes de polvo. La luz infrarroja permitió seguir órbitas en el centro galáctico. Las ondas gravitacionales añadieron el movimiento de objetos que podían estar oscuros. La vista vuelve entonces al mismo cielo despejado. Las estrellas continúan siendo puntos luminosos, y las regiones entre ellas parecen vacías. En algunos de esos espacios hay masas que no se anuncian por una superficie, sino por el recorrido de lo que las rodea. Una estrella cambia de dirección, un gas emite antes de desaparecer, un rayo de luz se curva, dos espejos separados por kilómetros modifican entre sí una distancia casi imposible de imaginar. El fondo oscuro no permite señalar a simple vista dónde comienza un horizonte.
conserva, sin embargo, la luz de todo lo que todavía puede llegar hasta nosotros. Gracias por acompañarme esta noche.